Reciban un cordial saludo. Bueno, trataremos de abarcar el contenido de cólico por coágulo ureteral y obstrucción de la unión pelvis-ureteral. Le habla Génesis de Yanira Valladares Hernández, que actualmente se encuentra rotando en cirugía de mujeres. Con lo que respecta al temario, bueno, trataremos de hablar lo que son generalidades acerca de ambas entidades patológicas, abarcando desde su definición, su clínica, etiología, diagnóstico y manejo. Todo esto de acuerdo a la guía de manejo urológico básico. Para iniciar, tenemos que tener en cuenta que la uropatía obstructiva es la interrupción estructural o funcional del flujo normal de la orina que a veces conduce a una disfunción renal, como lo es la nefropatía obstructiva. Los síntomas menos probables en la obstrucción crónica pueden incluir un dolor irradiado, a los dermatomas T11 y T12 y anomalías de la micción, como lo que la dificultad urinaria, la anuria, nocturia y poliuria. Tenemos que tener en cuenta que la prevalencia de la uropatía obstructiva, dependiendo de la causa, oscila entre 5 en 10.000 habitantes y 5 por cada 1.000 habitantes. La patología tiene una distribución bimodal y es en la niñez que se debe principalmente a anomalía congénita del tracto urinario. La incidencia luego disminuye hasta los 60 años de edad, cuando aumenta especialmente en los varones, debido al incremento de la incidencia de hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que el cólico producido por un coágulo ureteral este es causado por el paso de un coágulo de sangre desde el riñón o la pelvis renal por el uréter hasta la vejiga. El dolor es provocado en sí por la obstrucción del uréter, lo cual provoca lo que es el aumento de la presión en el interior del uréter, o sea, el aumento de la presión intraluminal y posteriormente lo que genera una distensión de sus paredes. Lo que respecta a su etiología, este puede ser debido por un sangrado en el tracto urinario superior, en el uréter, o por un carcinoma de células renales, específicamente en el riñón, o a su vez por infecciones del tracto urinario. Este también puede ser producido por cálculos renales o ureterales, por un postoperatorio, por ejemplo después de una cirugía como la nefrectomía o la pieloplastia, o incluso postinserción de un stent ureteral. También puede ser causado por una diatesis hemorrágica, por trastornos de la coagulación como lo es la hemofilia, por la púrpura de imágenes, podemos ver ejemplos que conduce a una etiologías que pueden conducir a lo que es la formación de un coágulo y por ello conducir a la obstrucción, ¿verdad?, de los uréteres. En la primera imagen podemos ver un carcinoma de células de transición del uréter y en la imagen radiológica que se puede observar podemos ver lo que es un stent in situ sin lo que es con extravasación. ¿Cómo se presenta esta entidad? Bueno, este se va a caracterizar por lo que es un dolor en el flanco que a su vez se irradia a la ingle al pasar la tela. Este puede verse acompañado de fiebre, escalofríos, de náuseas y vómitos. También este puede verse asociado a lo que es hematuria. Por ende, ¿qué debemos de investigar en el paciente? Bueno, la historia de hematuria y si hay historia previa de cálculos u operaciones. Con lo que respecta al diagnóstico, la guía del manejo urológico básico para entidades urológicas indica que si el paciente presenta dolor en el flanco, fiebre o escalofría, debemos de buscar lo que es la historia de dolor en el flanco, que se irradia la ingle al pasar la tela. Y como se mencionaba, si está asociado a lo que a fiebre, escalofríos, a ITU o hematuria. Siendo así, durante el examen físico debemos de priorizar lo que es el área del abdomen y debemos de buscar si hay sensibilidad en los flancos, que tenga irradiación a la ingle, si hay masa palpable en los flancos, que esto nos puede ser indicativo de un diagnóstico diferencial, por ejemplo de un tumor renal o ya bien de un coágulo cólico. También tenemos que ver si hay una vejiga palpable que nos puede dar una indicación de que el paciente está teniendo un problema de retención urinaria.
Con lo que respecta, ¿verdad?, a los antecedentes del paciente, tales como antecedentes de cálculos, operaciones de STEM, diagnóstico previo de cáncer de vías superiores o ureoscopía, esto nos va a ayudar también a poder indicar al paciente los exámenes complementarios adecuados. Ahora bien, el manejo del paciente se debe tomar en cuenta si a él se realizó una TAP, se debe ver si este es confirmado. En un dado caso que así este sea el caso, se debe buscar una causa y se debe mantener al paciente en NBM, o sea, en nada por vía oral. Si está obstruido en la tomografía computarizada y el paciente no tiene sepsis, se debe de enumerar o enlistar para una citoscopía rígida e inserción de un stent ureteral. Si el paciente no es séptico, se debe tratar con lo que antibiótico-terapia, líquidos y cateterismo para ver si el coágulo desaparece. Si el paciente es séptico, haciendo lo contrario, se debe administrar antibióticos y líquidos y debe anotarse para una nefrectomía. Se debe tratar la causa si, por ejemplo, tenemos al paciente ante un carcinoma de células de transición de uréter para una ureteroscopía diagnóstica o una biopsia. Si este carcinoma de uréter y el paciente es apto, se debe enlistar para una nefroureterostomía y si no, para un manejo endoscópico o ureteroscopía láser. Ahora bien, hablando sobre la obstrucción de la unión pelvis ureteral, vamos a tener que esta patología se va a caracterizar por un estrechamiento del uréter en su unión con la pelvis renal. El dolor es causado por un flujo deficiente de la orina y este tipo de obstrucción también puede afectar la función renal. Teniendo como dato tenemos que mientras una urografía por TAP con contraste nos va a permitir delinear la anatomía y un renograma MAX 3 con fase postmiccional, este será diagnóstico de obstrucción. La mayoría de las veces el paciente se presenta deambulatorio con dolor intermitente, pero este paciente también puede presentar una obstrucción C. Para el diagnóstico de esta entidad tenemos que tener en cuenta lo que es la clínica y la historia del paciente, con mayor relevancia en lo que son sus antecedentes patológicos personales u otros factores de riesgo. En la clínica tenemos que se va a caracterizar por un dolor intermitente en el costado, el cual va a empeorar por la noche después de beber grandes cantidades de líquido o alcohol. En caso de que haya una sepsis, se va a ver acompañada de fiebres y escalofríos. Tenemos que valorar ciertos antecedentes en el paciente como lo que es la ITU recurrentes o cálculos. También tenemos que se puede presentar, esta entidad patológica, síndrome del tracto urinario inferior. Dentro de la etiología, puede ser congénita, que es una de las causas más comunes de hidronefrosis en niños. También puede surgir en la fracción del polo inferior de los sistemas dúplex o sistemas dúplex incompletos. Y también hay una asociación de familiares que presenten o que sufran de un reflujo vesicureteral. A su vez, también puede verse asociado a lo que es la displasia multiquística bilateral. Lo que respecta al diagnóstico, tenemos que durante el examen físico vamos a tener un mayor predominio en lo que es en el área abdominal. ¿Por qué? Porque vamos a buscar si hay sensibilidad en los flancos, si hay irradiación del dolor a la ingle, si podemos presenciar lo que es una masa palpable en los flancos, que nos puede brindar información de algún diagnóstico diferencial, por ejemplo un tumor renal, un coágulo cólico, si hay una vejiga palpable, si hay retención. También se debe descartar otra patología como lo que es el aneurisma aórtico abdominal, si hay apendicitis aguda y si hay perforación intestinal, infección torácica, un quiste ovárico o un íleo.
Dentro de los exámenes complementarios que se le pueden enviar al paciente tenemos lo que son los análisis y cultivos de orina. En un dado caso, si es séptico, el paciente se deberá de cateterizar. Con lo que respecta a la uroflujometría y el residuo postmiccional, debemos de asegurarnos de que el paciente no esté en retención y vaciándose correctamente. También se enviará lo que son los estudios de sangre para valorar la función renal. También se le enviará lo que es VHC y el PCR. La guía da sus recomendaciones, donde plantea que si el paciente tiene una obstrucción con deterioro de la función renal, se debe de valorar si es apto para el procedimiento o asesoramiento sobre pieloplastia lap o robótica. También recomienda lo que es el renograma MAC3 de seguimiento para reevaluar la función renal dividida. Por otra parte, también menciona que los pacientes pueden ser tratados de forma conservadora, siempre y cuando la función renal es estable. Esto necesita un seguimiento muy estrecho. Ahora bien, si un paciente es sintomático, séptico o tiene una función renal alterada, se necesita una intervención de emergencia. En primera instancia sería un stent o una nefrostomía, pero la terapia definitiva sería una pieloplastia. Esto se puede hacer vía endoscópica, cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Si no es apto para una cirugía mayor, se puede tratar con un stent regular. Ahora bien, con lo que respecta en sí al diagnóstico de la obstrucción pelvis ureteral o bien PUJO, el paciente se presenta con un dolor en los costados que empeora por la noche y peor después de beber alcohol. Aquí se deben de buscar dos cosas. Primero, antecedentes de dolor intermitente en el flanco, que aumenta por la noche después de beber mucho cantidad de líquidos o alcohol. Si el paciente tiene ITU recurrente, si los síntomas han estado presentes por un largo periodo de tiempo, y teniendo en cuenta esto, si el paciente puede estar séptico, aquí se debe abordar al paciente y se debe tener en cuenta la reanimación con fluidos y el cateterismo estricto, además de un balance de fluidos estricto, un cultivo de sangre y de orina, además de una urografía por una tomografía computarizada. Respecto al examen físico, pues en el abdomen vamos a buscar signos de sensibilidad, si hay masas palpables y descartar otras patologías que ya había mencionado anteriormente. Siendo así, se enviará lo que es un ego. También se enviará lo que es cultivo, exámenes de sangre como VHC, PCR y de función renal, además de una urografía con tomografía computarizada y renograma MAC3 para identificar lo que es el PUJO u obstrucción pelvis ureteral. Se debe de evaluar la aptitud para la cirugía mayor. Una vez confirmada la obstrucción pelvis ureteral o PUJO por un urograma o tomografía computarizada, la guía nos brinda dos recomendaciones. Primero, realizar lo que es un renograma MAC3 para confirmar la función renal dividida y valorar dos aspectos. Si el paciente no está en forma, se debe de considerar lo que es la endopielotomía ureteral o la colocación de un stent o realizar lo que es un manejo conservador. Ahora bien, si el riñón está muerto, o sea, la función tiene un deterioro muy avanzado, se debe de considerar lo que es una nefrectomía para el dolor o la sepsis. Ahora bien, si el paciente tiene una obstrucción con deterioro de la función renal y apto para el consejo de procedimiento con lo que respecta a la pieloplastia lap o robótica, debemos de valorar si el paciente tiene un stent debido a obstrucción. Si el renograma MAC3 no se ganara, se debe de enlistar para una pieloplastia, y si el stent es eliminado, el paciente puede conducir a una reobstrucción. También se debe identificar si el renograma MAC3 de seguimiento
para evaluar lo que es el split renal, la función y exámenes de sangre para de igual forma evaluar lo que es la función renal. Para concluir, se muestra la bibliografía utilizada, que es la guía para el manejo urológico básico del tema 66 al tema 71, de la página 179 a la página 193. Muchas gracias por su atención.